El Parlamento Europeo debate el plan de rearme acordado en la cumbre extraordinaria de Bruselas de la pasada semana y el aviso de Ursula von der Leyen de que el gasto militar va a ser superior al previsto del 2% del PIB. La presidenta comunitaria ha asegurado que la ilusión de gastar menos en defensa ha terminado. The time of illusions is over now. Hay más de 550 millones de armas de fuego circulando por el mundo, lo que equivale a un arma por cada 12 personas del planeta. La cuestión es, ¿cómo armar a las otras 11? Ucrania, Yemen, Etiopía, Siria, Afganistán, Somalia, Congo, Palestina. En el año pasado se registraron 56 conflictos armados activos en todo el mundo. Es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Es una realidad agobiante de la que crees que te puedes alejar apagando la televisión. Pero, ¿qué pasa cuando vas a llenar el depósito de la gasolina? ¿Cuánto te cuesta la cesta de la compra para una semana? Llegas a casa y miras los recibos de la luz, la hipoteca o el alquiler. ¿Y qué pasa? ¿Acaso tiene algo que ver? Joder, ni que estuviéramos pagando las malditas bombas. Daniel Laguna, ¿qué tal estáis? ¿Qué opináis? ¿Qué tal? Buenas, Jaime. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Encantado. Pues Jaime, por mi parte la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas de estas subidas tienen que ver con algo que parece lejano, pero realmente no lo es, con las guerras. Y no hablamos solo de lo que vemos en la televisión, sino de cómo estas guerras están directamente relacionadas con el sistema capitalista en el que vivimos. Pero espera un momento. Según las noticias, los conflictos que hoy perduran tienen un origen étnico, religioso o cultural, ¿no? Mira, por ejemplo, Siria. Con Palestina más de lo mismo. Y bueno, el caso de Ucrania, pues es obvio que se están protegiendo contra el autoritarismo de Putin, que además dicen que Ucrania solo es el principio. Sí, bueno, Jaime, esa es la narrativa que nos venden, pero la realidad es más bien distinta. Hoy vamos a desmontar esa idea y a explicar por qué las guerras son en gran medida un negocio para grandes clases. Y no solo eso, vamos a profundizar en cómo el capitalismo, por su naturaleza competitiva y expansiva, genera inevitablemente todos estos conflictos de los que hemos hablado. Perfecto, pues vamos al lío. Preparaos, son los violines del caos. Suenan en las fronteras. Hoy no hay suerte. Recorren las aceras. Traen la muerte. Su arma más preciada son billetes. Los violines del caos. A ver, como siempre vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es el factor común de cualquier guerra a día de hoy? Y sobre todo, ¿cuál es el motor que pone en marcha todo este conflicto? Pues mira, Jaime, el capitalismo es un sistema económico basado en la acumulación de capital y la maximización de beneficios. Sin embargo, este sistema enfrenta un problema estructural, la tendencia a la sobreproducción y la saturación de mercados. Hablando un poco más de modo vulgar, es como si un negocio de pizzas, al principio vendes en tu barrio, todo va bien, pero luego quieres vender más, así que te expandes a otros barrios. Pero llega un momento en el que ya no hay más barrios donde vender y entonces empiezas a competir con otras pizzerías por los mismos clientes. Y cuando la competencia se vuelve muy fuerte, hay peleas, y en el capitalismo esas peleas son las guerras. Esa expansión no es pacífica porque los recursos y los mercados son siempre limitados. Cuando las empresas no pueden competir solo con precio o calidad, recurren a la fuerza para asegurar su dominio. Es como si en lugar de competir por quién hace la mejor pizza, empezamos a pelear por quién controla los ingredientes o quién controla a los propios clientes. Por tanto, las guerras no se dan por defender los derechos humanos o por cuestiones religiosas, como has comentado antes, o porque dos locos se peleen o porque dos mandatarios quieran ver quién la tiene más grande, como he oído alguna vez. Las guerras se dan porque son una herramienta imprescindible de supervivencia de las empresas para seguir creciendo y no quedar desbancadas por otras empresas del mismo sector que necesitan los mismos ingredientes, los mismos proveedores y los mismos clientes. Vale, por lo que entiendo que me estáis comentando, os referís que la guerra, al fin y al cabo, es una forma de controlar los recursos, ¿no? Sí, correcto. Vale, entonces,
creo que es interesante conocer cuáles son los principales recursos, los principales ingredientes que provocan la mayoría pues, de estos conflictos que tenemos a día de hoy. Pues Jaime, como recursos hay muchísimo. Podemos hablar desde el agua, al oro, la plata o 40.000 recursos más, el gas, el petróleo. Uh-huh. Y ahí a donde voy. Quizás el más famoso y del que más se ha hablado a lo largo de después de la Segunda Guerra Mundial es el petróleo. Uh-huh. El control de este recurso es imprescindible para el funcionamiento de cualquier mercado y de cualquier industria. Y un ejemplo de guerra por el control del petróleo en Oriente Medio pueden ser la guerra del Golfo o la invasión de Irak por parte de Estados Unidos o los intentos de intervención en Venezuela. Claro que España también se metió a todo ese tinglado. Por supuesto, no falta a ninguna en nuestro querido país. Y bueno, sobre los recursos más importantes en nuestra era, como pueden ser las tierras raras y el litio, que son necesarias para el desarrollo tecnológico que estamos viviendo hoy en día, contemplamos que los monopolios que dominan el mercado de los microchips a nivel planetario, porque los microchips están hechos gracias a las tierras raras y el litio, son asiáticos, donde no hay ningún monopolio ni europeo ni perteneciente a la Unión Europea, que ya nos está explicando cosas. Uh-huh. De hecho, de los 11 holdings que se reparten en el mercado mundial de microchips, 4 son de Taiwán, 3 son de China, 2 son de Corea del Sur y 2 son norteamericanas, de tal modo que en manos asiáticas, China, Taiwán y Corea del Sur acaparan el 91% de la producción mundial de microchips. Uh-huh. Y continuando con los microchips, que como hemos dicho son muy necesarios para el desarrollo tecnológico, viene la guerra de Ucrania, porque las tierras raras, que son necesarias para su fabricación, Ucrania concentra un gran número de este tipo de mineral, y el reparto de territorio que se está hablando ya con los acuerdos de paz es que básicamente el gobierno ucraniano, apoyado por Occidente, entre comillas, es donde se van a seguir extrayendo estos recursos. Y ahora, hablando del imperialismo norteamericano, si nos vamos al otro lado de la moneda, al imperialismo chino-ruso, pues nos encontramos que, por ejemplo, China en África, donde abunda este material, tanto las tierras raras como el litio, controla la extracción bajo el beneplácito de los gobiernos nacionales estatales de allí, de África, y con una mirada internacional que ve con buen ojo que se desarrolle en infraestructura, pero no deja de ser imperialismo, al fin y al cabo. Uh-huh. Y 3/4 de lo mismo acontece con los monopolios financieros. De los 100 bancos más grandes del mundo, el primero radicado en la UE es BNP Paribas, que ocupa el puesto 21. Es un patrón que se ha repetido una y otra vez desde los inicios del capitalismo. Y hagamos, por ejemplo, memoria. Nos vamos a ir al siglo XIX, donde en gran medida, gracias a la guerra del opio, se puede explicar luego la revolución cultural, la revolución y la guerra civil china. Donde el Reino Unido usó la fuerza y desató 2 guerras para obligar a China a comprarle opio. Y en el siglo XX, el 80% de las guerras estuvieron relacionadas con el control de recursos o mercados. Por ejemplo, en 1954, la CIA orquestó un golpe de Estado en Guatemala para proteger los intereses de la United Fruit Company, una empresa estadounidense. Y este patrón también se repitió en Chile, Nicaragua y muchísimos otros países, que si nos ponemos a contar, pues solo va el podcast de hablar de eso. Claro, hablando de Chile, hoy en día la gente dice 11S y se le viene a la mente el atentado de las Torres Gemelas, que pasó un 11S. Pero es que antes de ese atentado hubo otro atentado en un 11S, pero en este caso perpetuado por los servicios secretos del gobierno de Estados Unidos en Chile, ¿no? Fue en el gobierno de Salvador Allende, cuando en Chile había precisamente mucho cobre, que este gobierno de Allende se estaba alejando de los intereses capitalistas y se estaba acercando al socialismo. ¿La solución de Estados Unidos? Pues bombardear el palacio del presidente de Allende. ¿Y por qué se tomaron tantas molestias? Bueno, es que en aquella época la industria electrodoméstica, que dependía directamente del cobre, estaba en pleno auge en Estados Unidos. Y todo esto me viene a mí en paralelismo, por lo que me habéis dicho antes, con el tema de las tierras raras de Ucrania, también Groenlandia. A lo mejor estos son uno de los ingredientes de la pizza más famosa de hoy en día, como me has comentado, ¿no? Sí, claro, las tierras raras quizá ahora mismo es el tomate de la pizza, que todas la llevan todas, ¿no? Y claro, Estados Unidos siempre ha utilizado las guerras para ello, pero no solo Estados Unidos, sino cualquier potencia capitalista.
Y claro, la industria armamentística, una de las más lucrativas, depende de los conflictos para mantener sus beneficios. Por ejemplo, cuando Irán atacó a Israel en octubre del año pasado, las acciones de la empresa armamentística americana Lockheed Martin alcanzó su máximo histórico. Y un caso actual es la guerra de Ucrania, que surge en 2014 tras un golpe de Estado respaldado por la Unión Europea y los Estados Unidos, que instala un gobierno que se aleja comercialmente de Rusia y se acerca a la Unión Europea, y que en 2022 se intensifica, por la intención de Ucrania de entrar en la OTAN, entrada promovida por Estados Unidos para poder debilitar a Rusia y fomentar una reinversión armamentística de Europa, para comprar la soberanía de Ucrania y apoderarse de sus recursos naturales por medio de empresas americanas como BlackRock, y para aumentar las exportaciones del gas americano a Europa, que se ha traducido en que ha pasado de un 6,6% a un 20% del mercado global, desplazando a Rusia como principal proveedor debido a las sanciones que impuso la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia en el año 2022. Claro. Y si me deja dar un apunte, que por ejemplo, con lo que hemos estado hablando de atentados, entre comillas, pues también podemos hablar del Nord Stream 2, creo que es, ¿sí? Que casualmente apareció bombardeado en mitad del mar y se acusó a Rusia. Cuando Rusia, si quiere cortar el gas a Europa, es como si abres un grifo y lo cierras. Sí. Que eso lo tenía que hacer... Bueno, es que no lo están viendo, pero solo tienes que cerrarlo y ya Sí, está. sí. No tienes que bombardear un gasoducto. Suenan sonidos hostiles. Los violines del caos. No se salvarán civiles. Los violines del caos. Van a caer más misiles. Los violines del caos. Preparaos, son los violines del caos. A todo el mundo nos han dicho que cuando Estados Unidos se estableció como garante del orden mundial, ¿no?, debido a la economía globalizada, con la creación del Fondo Monetario Internacional, la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, bueno, había una apariencia de orden y concordia, siempre y cuando no tengamos en cuenta la intervención en otros países, como lo que hemos hablado de Chile, pero bueno. Sin embargo, conforme está avanzando la película, el Occidente está perdiendo influencia en ese mercado global. Y ahora los conflictos están aflorando por todos lados. Creo que esto es un tema interesante en el que se puede profundizar, ¿no, Dani? Si tu pregunta, Jaime, es por qué cada vez son más frecuentes las guerras, esto se debe a que conforme el capitalismo avanza, el poder global va cambiando de manos. Occidente, al ver amenazado su dominio económico y político, al no ser ya la única que necesita someter a otros pueblos para forzar alianzas comerciales y apoderarse de recursos naturales ajenos, recurre a la fuerza para mantener el control sobre dichos recursos y mercados. Estados Unidos y la Unión Europea durante décadas han dominado la economía global, pero esto está cambiando. Desde la crisis financiera del 2008, varios países formalizaron una alianza llamada BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en aquel momento. Sí, según le preguntes a quién, España también, ¿eh? Bueno, pues no lo preguntes mucho. Sí, entonces, para atrás la S de Sudáfrica es Spain. Pues se crearon los BRICS para reducir la dependencia de estos países de Occidente. China, por ejemplo, ha abierto nuevas rutas de reparto, la nueva ruta de la seda, para llegar a más clientes en Asia, África y América Latina para poder controlar los recursos naturales de dichos países. Además, los BRICS han creado su propio sistema de pedidos para no depender del FMI o del Banco Mundial. En 2023 se unieron además a esta alianza otros países importantes como Egipto, Emiratos Árabes e Irán, y eso hizo que se ampliara su influencia. Y un golpe importante que ha afectado de manera notoria a Occidente llegó en 2024 cuando Arabia Saudí, uno de los principales proveedores de petróleo, decidió dejar de vender solo en la moneda de Occidente, del dólar. Y ahora puede aceptar otras monedas, lo que debilita económicamente a Estados Unidos y especialmente a su industria armamentística, porque daba soporte militar a cambio de que se hiciera en esa moneda. Entonces, hoy los BRICS, lo que explica este crecimiento de conflictos, contribuyen más al PIB mundial que Occidente. Los últimos datos que he podido localizar hablan de un 36% de los BRICS frente a un 29% del G7, y controlan cada vez más recursos y mercados, como ha comentado antes el compañero Laguna. Este cambio en el equilibrio ha hecho que Estados Unidos y Europa se vuelvan cada vez más agresivos, usando la fuerza para mantener su dominio.
Y es por eso por lo que principalmente Europa busca el rearme. Y además quiere lograr independencia militar Europa de Estados Unidos para no depender de su poderío bélico y evitar que sea marginada en conflictos como el de Ucrania, donde otros países se reparten el botín de guerra mientras Europa se queda mirando detrás de la trinchera. Nos meten miedo cuando hablan sobre el rearme y nos mienten a la cara porque realmente la Unión Europea, debilitada económicamente, planea aumentar el gasto militar no porque estemos en peligro de ser atacados, sino para que sus monopolios puedan competir contra los monopolios estadounidenses y de otras potencias y así asegurar su participación en el robo de los recursos globales de otros países. Esta es realmente la causa, no la que nos cuentan a través de los medios de comunicación. Y esto lo que implica es que se tiene que militarizar la economía. Por tanto, hay más conflictos armados porque Occidente recurre a la fuerza para proteger su posición dominante en un mundo donde ya no es el único que dicta las reglas. O sea, a raíz de que Occidente pierda la hegemonía del mercado global, a la desesperada, pues recurren a las armas para recobrar esos clientes y esos ingredientes a la fuerza, porque no queda otra. Efectivamente, Jaime, pero no nos equivoquemos, las nuevas potencias económicas no son solo los buenos de la película. También buscan controlar los recursos y los mercados, aunque compitan con Estados Unidos y la UE. Rusia, por su parte, también ha usado el poder militar para defender sus propios intereses, como en Ucrania, que ha aprovechado la necesidad de auxilio de las repúblicas populares del Donetsk y Lugansk, que supuestamente se independizaron de Ucrania en 2014, con lo que hemos hablado antes, y así se adueña de estas zonas que son ricas en recursos materiales, legitimándose con discursos vacíos e hipócritas sobre el pacifismo y el antifascismo. Y China usa su poder económico, que no está tan metida en materias militares, aunque sí se está rearmando, usa su poder económico para saquear a otros pueblos a través del estrangulamiento financiero. Prueba de ello es la nueva ruta de la seda que ha comentado Dani, donde ha invertido miles de millones en infraestructura en países de África, Asia y América Latina. Y aunque estos proyectos se presentan como una ayuda al desarrollo, en muchos casos han llevado a estos países a una dependencia económica y política total respecto a Pekín. Claro, perdona que te interrumpa. Sí. Entonces, China, digamos que quieren hacerse los buenos de la película. Aquí están todo el mundo a hostias y yo soy el único que impone pues cierto orden, que además siempre desde el principio de la guerra de Ucrania se mostraron dispuestos a negociar el tema de la paz y todo eso. Sí, pero China al fin y al cabo lo que está buscando es de otra forma hacer lo mismo que hacen los otros bloques. Cuando tenga que recurrir a las armas porque vea que su dominio se tambalea, no lo dudemos que lo hará. Por eso está incrementando el gasto militar también. Sí, claro, todas las potencias ahora mismo están incrementando su gasto militar respecto a muchos años anteriores, que no es ni comparable. Por ejemplo, Alemania el otro día aprobó que se rearme, cosa que no pasaba desde que cierta persona con bigote lo hizo en los años 30. Y la mayoría de partidos de izquierda encantados con ello. Sí, por supuesto, porque hay que defender Europa y todo ese tipo de cosas que te puede comprar una persona de ultraderecha o una persona de izquierda en Alemania o en cualquier parte de Europa. Pero, por ejemplo, hablando de China, en Pakistán la construcción del corredor económico China-Pakistán ha generado preocupaciones sobre la soberanía del país, ya que parte de la deuda está respaldada por activos estratégicos. Y como señaló Dambisa Moyo, una economista de Zambia y autora del libro Dead Aid, que para los que no sepan inglés es ayuda mortal, la ayuda extranjera a menudo no es más que una forma de neocolonialismo, donde los países donantes obtienen más beneficios que los receptores. China suele promocionar sus programas de ayuda al desarrollo como una forma de apoyar a los países más pobres. Sin embargo, en muchos casos, esta ayuda está condicionada a la compra de productos o servicios de empresas chinas. Es decir, yo te ayudo, pero la pizza, en vez de comprársela al de enfrente, me la compras a mí porque yo te estoy ayudando. Sí, que es una forma de chantajear al fin y al cabo. Efectivamente. Lo de que ayuda al desarrollo, más bien, ayuda a que China controle puertos. Ayude a que sea más... más influyente en la economía global. Sí.
Si nos vamos a otro caso también de Asia, Sri Lanka lo demuestra. Ante dudas impagables, el gobierno cedió el control estratégico del puerto de Hambantota a empresas estatales chinas, una dinámica que se repite en África y América Latina. Hemos tenido la noticia de hace poco que China se ha adueñado de otro puerto, creo que en Senegal en este caso, donde proyectos de infraestructura faraónicos amarran a naciones enteras a acuerdos envenenados. Y así, bajo el discurso de cooperación, se esconde una estrategia de influencia geopolítica. La OTAN y Rusia usan tanques, China usa bancos. Y el resultado es similar. Países atrapados en redes de dependencia que hipotecan su soberanía. Y, bueno, perdóname, poniendo un ejemplo, bueno, con lo de la guerra, por ejemplo, Ucrania se endeuda hasta las trancas porque tiene que comprar armas. Si ponemos otro caso, yo que sé, Sri Lanka, de lo que hemos hablado, Pakistán, se endeuda porque China te está ayudando a desarrollarte. Pero vamos, que es el mismo... Que una deuda que tienes que pagar a largo plazo y se van a asegurar de que saquen más beneficios. Claro, pero todo esto lo estamos hablando desde una perspectiva global. Lo que también sería interesante entender, si es que se puede entender, es cómo toda esta pugna por un tablero de ajedrez mundial nos llega a afectar pues a los currantes que nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana por un salario mínimo. No sé, Dani, ayúdame con esto. Pues nos afecta y mucho. Lo que pasa es que nos intentan decir que está lloviendo cuando nos mean. Concretamente nos afecta, por ejemplo, desde la participación directa de la OTAN en la guerra de Ucrania, a España nos afectó con el aumento de un 50% del precio de la electricidad, de un 40% del precio de la gasolina, de un 30% del precio de los alimentos básicos, de una media de unos 300 euros en las hipotecas y de un aumento de hasta 5 veces del precio del gas. Y de alquileres también, te hablo de primera mano. Sí, por supuesto. Si es que la lista es interminable y nos tiraríamos aquí toda la tarde. Esto ha provocado que alrededor de un 10-15% de los hogares se encuentren en situación de pobreza energética. ¿Te imaginas, Jaime, tener que elegir entre calefacción y comida? Pues eso pasa a día de hoy en España. Y eso concretamente es lo que vive, por ejemplo, María en Sevilla, una madre soltera que compartió el siguiente testimonio con la organización Cáritas. Antes podía pagar la luz sin problemas, pero ahora tengo que elegir entre encender la calefacción en invierno o darle una cena caliente a mi hija. No debería de ser así. También ha habido un incremento del 25% en la demanda de ayudas alimentarias en comparación con 2021. ¿Te imaginas estar toda la vida trabajando para no tener garantizada ni una comida caliente? Pues eso es lo que vive Juan, un jubilado de Madrid que relató lo siguiente en un reportaje del País. Nunca pensé que a mis 70 años tendría que hacer cola en un banco de alimentos, pero con la pensión que tengo no me llega para comprar lo básico. En España, el 18% de los hogares tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada y el 12% de los niños viven en hogares que no pueden permitirse una dieta equilibrada. Laura, una maestra de primaria en Valencia, contó a Save the Children lo siguiente. Ve a niños que llegan al colegio sin desayunar, cansados y sin energía. Es desgarrador ver cómo les afecta esto en su rendimiento y en su salud. El 40% de las familias españolas han reducido el consumo de alimentos frescos y ha habido un aumento de problemas de salud relacionados con la mala alimentación, como la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Carmen, una enfermera de Barcelona, explicó en un informe de Médicos del Mundo. Cada vez vemos más casos de diabetes y problemas cardíacos en personas jóvenes. La gente está comiendo más alimentos ultraprocesados porque son más baratos, pero a la larga tienen un costo muy alto para su salud. En 2023, España se situó entre los países con mayor riesgo de pobreza alimentaria, con un 10% de la población incapaz de permitirse una comida de calidad cada 2 días. ¿Sabías, Jaime, que desde 2024 España es el primer país de la Unión Europea en pobreza infantil? Ana, una trabajadora social en Galicia, relató a Oxfam Intermón. Trabajo con familias que no tienen para pagar el alquiler y comen una vez al día. Es indignante ver cómo los presupuestos se destinan a armas en lugar de ayudas sociales. ¿Y sabes qué es lo más cínico, Jaime? Que mientras cierran centros de salud y se recortan educación y servicios sociales, se duplica el gasto en presupuestos militares. La guerra comenzó, pero ya estaba perdida. No son pro vida, son destrucción masiva. Irak, Siria, Nagasaki, Hiroshima. El mundo vio vuestro poder. Misión cumplida. Claro, ahí también has dado con el kit de la cuestión. Porque todo el tema de
duplicar en gasto militar es que es el caldo de cultivo para futuras guerras, evidentemente. O sea, si me compro yo un tenedor, pues será para pinchar la carne, porque nos dicen que es algo por nuestra seguridad y que es con un fin disuasorio, etc. Porque claro, que un país esté armado significa tener autonomía. Pues joder, menuda garantía vivir en un sistema capitalista si todas las potencias necesitan tener muchas armas para que no le dinamiten su autonomía. No sé cómo consigo que nos traguemos todas estas medidas, porque es que lo consiguen. Pues lo consiguen diciéndonos que es por nuestro bien, cuando realmente es por el de su bolsillo. Escúchalo tú mismo, mira lo que dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una declaración en diciembre del 2024. Sé que gastar más en defensa implica menos para otras prioridades, pero es solo un poco menos. En promedio, Europa gasta 1/4 de su renta en pensiones, salud y seguridad social. Necesitamos una fracción de eso para reforzar defensas y mantener nuestro estilo de vida. En España, Jaime, el presupuesto militar se ha duplicado en 2 décadas, lo que ha tenido graves consecuencias. Reducción de profesionales sanitarios, cierre de centros de salud en zonas rurales, como los días cerrados en Castilla-La Mancha, recortes del 15% en medicamentos y en equipamiento médico, y disminución del 10% en becas y ayudas de estudio. Pedro, un médico rural en Cuenca, contó al diario.es. Cerramos nuestro centro de salud y ahora los pacientes tienen que viajar 50 kilómetros para ser atendidos. Muchos ancianos no pueden hacer ese viaje y su salud se deteriora. Curiosa forma de mantener nuestro estilo de vida, ¿no? Pero espera, que hay más ejemplos súper graciosos que demuestran que darle de comer impuestos a la OTAN nos beneficia. En el último año la inversión en educación se redujo un 20%, llegando al cierre temporal de centros por falta de mantenimiento. Sofía, una profesora en Murcia, explicó en un reportaje en la cadena SER. Nuestra escuela tuvo que cerrar durante una semana porque no había calefacción. Los niños pasaron frío y algunos se enfermaron. Es inaceptable. Programas sociales también sufrieron recortes, un 12% menos en la ley de dependencia, un 15% menos en lucha contra la pobreza y reducciones del 10 al 20% en servicios sociales municipales, causando el cierre de centros de día y programas de apoyo a personas mayores y discapacitadas. Luisa, una cuidadora en Málaga, compartió su experiencia con el diario.es. Trabajaba en un centro de día para personas mayores, pero lo cerraron por falta de fondos. Ahora muchos de ellos están solos en casa sin atención ni compañía. Y no solo eso, compañero. Las guerras no solo matan en el frente, también destruyen empleos aquí. Empresas que cierran, fábricas que se deslocalizan, miles de trabajadores en la calle, mientras los de arriba se llenan los bolsillos. Aunque se les olvide contárnoslo a los medios de comunicación, varias empresas han sufrido ya las consecuencias de los aumentos en los costes de energía y materias primas. ¿Sabías que en 2023 la empresa Standa del País Vasco cerró una planta? ¿Que Componentes Metálicos de Valencia despidió al 20% de su plantilla y recortó salarios? ¿Y que Ficosa de Barcelona cerró una línea de producción despidiendo a 200 trabajadores? ¿Cómo crees que sobrevive alguien después de perder su trabajo de la noche a la mañana? Opel en Zaragoza tuvo una idea brillante: mandar a 1.200 empleados a un ERTE, recortándole el sueldo un 40%. Claro, porque pagar la hipoteca con la mitad del salario es un detalle sin importancia. Hablamos de vidas reales. Javier, trabajador de Opel, lo dijo claro a El Confidencial. Llevo 15 años aquí y ahora solo trabajo 3 días. No puedo pagar la hipoteca ni mantener a mi familia. Me siento abandonado. ¿Te imaginas el despertarte y ver cómo tu vida se desmorona por decisiones que ni siquiera entiendes? Las guerras y las dinámicas económicas globales no son problemas lejanos. Impactan directamente en la vida de las personas, con aumento de precios, pérdida de empleo y precariedad laboral. Mientras las grandes empresas y los estados se benefician, la clase trabajadora sufre. En España, el alza de los precios y los recortes en servicios públicos han empujado a muchas familias a la pobreza. Pero el golpe es aún más duro para los más vulnerables. Rosa, una inmigrante venezolana en Madrid, compartió su testimonio con ACNUR. Vine a España buscando una vida mejor, pero ahora no puedo pagar el alquiler ni encontrar trabajo estable. La guerra de Ucrania ha hecho que todo sea más caro y no sé cómo voy a salir adelante. Y eso no solo ha pasado en España, querida Rosa. En países como Alemania y Francia, la crisis industrial ha generado protestas laborales, mientras que en África y América Latina, la explotación y la migración forzada son resultado de un sistema que prioriza los beneficios de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría.
Ahmed, un refugiado sirio en Grecia, contó a Amnistía Internacional: Huí de la guerra en mi país, pero aquí no tengo trabajo ni un lugar digno para vivir. La guerra no solo destruye hogares, sino también destruye futuros. Bueno, le damos gracias a María por interpretar las voces de estos testimonios. Y claro, tristemente todo esto no es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Lo que sí estamos acostumbrados a oír, sabéis lo que es, ¿no? El IBEX 35 bate récord de ganancias. La banca cierra el año con beneficios récord, que no facturación, beneficios. España va de puta madre, el trabajo sube y el paro baja. Pero claro, ¿en qué condiciones? Si estamos perdiendo poder adquisitivo. O sea, si se me permite esta burda comparación, diría que como el Real Madrid tiene 15 Champions y yo no tengo ninguna, entre el Madrid y yo tenemos 7,5 Champions cada uno. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por muy bien que le vaya al IBEX 35, yo no noto una mejora en mi calidad de vida. ¿Alguien más ve la ironía? Es que esto me parece a mí que no es economía, es saqueo. Porque el principio del progresismo se supone que es la redistribución de la riqueza, ¿no? Perfecto. Bueno, pues si tenemos un gobierno aquí en España que se autodenomina progresista y no redistribuye la riqueza, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿No hay alternativa? Claro que la hay, Jaime. Y empieza por no callarse, y por mucho que los medios de comunicación te tachen de radical, ultraizquierdista y 40.000 cosas más, todo empieza por hablar sin tapujos y describir la realidad tal y como es. Claro, es muy interesante el papel de los medios de comunicación en todo esto, porque hagamos memoria. Y volviendo al tema de guerras pasadas. Precisamente lo que acabó provocando la pérdida de apoyo a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, pues fue la barra libre que los gobernantes otorgaron a los medios de comunicación, porque claro, querían fardar de ventaja militar. Pero le salió el tiro por la culata. En cuanto la población vio las atrocidades que se acometían, pues fue cuando empezó la presión dentro de Estados Unidos. Y esto me da a mí la sensación de que ha sido una lección aprendida para oligarquías que promueven todas estas guerras. Porque, a ver, a día de hoy, antes de lanzarse a incrementar el gasto militar que recorta en servicios públicos, o antes de imponer sanciones como arma de guerra que también te afectan a ti, que es lo que ha pasado con Rusia, pues ya van incentivando a ciertos medios de comunicación, a los más influyentes, pues que vayan avisando a la población de que a lo mejor te sale más cara la compra. Pero claro, no te lo van a decir tal cual. Me da la sensación de que te quieren imponer un relato en el que tú, que eres el héroe, pues a lo mejor tiene que hacer algún sacrificio. Efectivamente, Jaime, los medios de comunicación son clave para justificar las guerras, porque tienen la capacidad de influir en nuestras decisiones colectivas y especialmente cuando se trata de justificar presupuestos militares a costa de derechos sociales o laborales. Para entender un poco este fenómeno, es clave analizar los mecanismos psicológicos que entran en juego, empezando por el miedo, una de las emociones más poderosas y primarias que experimentamos. El miedo no es solo una sensación, es un mecanismo de supervivencia, y cuando lo sentimos, nuestro cerebro activa respuestas automáticas centradas en la amígdala y el sistema límbico, que nos preparan para un peligro. Este proceso puede anular nuestro pensamiento racional, llevándonos a priorizar la seguridad inmediata sobre aspectos más a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, la sanidad, la educación o derechos laborales. Aquí es donde los medios de comunicación tienen un papel crucial. A través de narrativas repetitivas y cargadas emocionalmente, pueden exagerar o incluso crear la percepción de una amenaza como un posible ataque bélico. Y esto activa en nosotros el sesgo de disponibilidad, un fenómeno cognitivo que nos hace sobreestimar la probabilidad de eventos que son más fáciles de recordar o imaginar, especialmente si están asociados con emociones intensas como el miedo. El miedo al final lo que nos provoca es una distorsión en nuestra percepción sobre el riesgo. Este fenómeno realmente no es nuevo. De hecho, se estudia en las universidades bajo el nombre de securitización, donde se exagera una amenaza para justificar medidas que de otro modo serían impopulares. En resumen, los medios de comunicación pueden manipular la opinión pública activando nuestros mecanismos emocionales más primarios como el miedo.
Al exagerar o crear la percepción de una amenaza, influyen en nuestras decisiones colectivas, llevándonos a aceptar medidas que nos perjudican. Tendremos que profundizar más en esto, Jaime, bajo mi punto de vista, porque esto es un tema muy importante y da para un episodio entero. Claro, es que es muy interesante todo el papel de los medios de comunicación y sí que da para un episodio entero, porque que tampoco veo que sea casualidad, como que por ejemplo el mayor accionista de A3 Media, pues qué casualidad que tiene participaciones en Indra, que es una empresa que fabrica tecnología de guerra. No es ninguna casualidad, o bueno, que cómo va a criticar la guerra si ganan con ella, si se benefician y sus clientes también se benefician. Disfrazan la masacre de ayuda humanitaria, convierten la legalidad en tortura carcelaria, pero esta es la verdad aunque sea revolucionaria. En fin, es una maquinaria increíble y no sé cómo se puede paralizar todo esto. Hay muchos partidos políticos que se defienden como pacifistas. A lo mejor es suficiente votándole a ellos. Sí, pero el pacifismo tiene las patas muy cortas. Muchos partidos y sindicatos se llenan la boca hablando de esta paz, pero no atacan a la raíz del problema, que es el capitalismo. De hecho, lo justifican. Lo que pasa es que quieren un capitalismo blanco, sin guerra, cosa que es imposible, como hemos ido hablando dentro de todo este podcast. Que capitalismo es igual a guerra y con capitalismo es imposible paz. Algunos incluso apoyan políticas belicistas o colaboran con la burguesía, traicionando a la clase trabajadora. Y esto deberíamos tenerlo muy presente, como ya pasó en el siglo XX con la socialdemocracia en Alemania apoyando los presupuestos de guerra. Porque tiene cojones que mientras dices que luchas por el aumento de la calidad de vida de la población y te quejas de los recortes en servicios sociales, a la vez digas que España tiene que estar al lado de las sanciones contra la agresión de Putin o que España y Europa deben ayudar a Ucrania en su legítima defensa. Y vamos a jugar un juego. ¿Quién ha dicho esto? ¿Yolanda Díaz o Santiago Abascal? Que nos lo deje la gente en comentarios, a ver quién consigue adivinar. Cuando hemos visto lo que callan, que esa guerra se da porque varios estados luchan a sangre y fuego porque sus empresas sean las que se queden con los recursos naturales y los mercados. Por tanto, que a quienes les interesa esa guerra son a los empresarios y que quien paga, y no solo con vida, las consecuencias de dicha guerra es la clase trabajadora, con pérdida de empleo, rebaja de salario, no pudiendo poner la calefacción, con una mala alimentación, pasando el hambre, con recortes en sanidad, educación, atención a las personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Se le tenía que caer la cara de la puta vergüenza, pero claro, los medios le lavan bien la cara a este tipo de gente. Y como bien dijo Bertolt Brecht, estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. Pues esto parece ser que es más grave de lo que uno puede pensar de primera vista. Entonces, ¿qué le decimos no solo a la gente que nos está escuchando, sino a cualquier persona normal y corriente, pues que quiera un futuro mejor, ya sea para él o para el resto? Pues por mi parte, Jaime, primero que entienda que, como le hemos demostrado, lo que está pasando es culpa de un sistema que prioriza los beneficios de unos pocos sobre las necesidades de la mayoría, por lo que se debe atacar la raíz del problema si se quiere ser parte de la solución y no estar dando palos de ciego, y que no se fíe de los medios de comunicación ni de los partidos que viven de nuestra desinformación, desesperanza o miedo, que si tiene amor propio opte por implicarse y molestarse en entender por qué pasan las cosas profundizando los temas en lugar de guiarse por titulares, porque omitir el contexto en un análisis serio es un error y porque ellos no van a morder la mano de quien les da de comer. Le diría que deje de ir de la mano de su maltratador. Y en segundo lugar, que no está solo, que aunque parezca difícil hay alternativas, pero no bastan los discursos, hay que actuar. Por ejemplo, únete en tu barrio a una organización que hable claro, que señale a los culpables, que fomente el entender los porqués de las cosas y no siga la batuta de quien le financia. Y que por supuesto quiera atacar la raíz de los problemas que sufrimos la clase trabajadora y no contentarse con hermosas frases cuyo valor objetivo equivale exactamente al del agua bendita, como las pomposas frases de libre comercio, cooperación económica, comercio justo, en defensa de los derechos humanos o ayuda al desarrollo. Y una segunda medida, comparte este episodio para que más gente entienda por qué su vida se encarece. Y por último, una tercera,
Presiona en tu sindicato, en la organización en la que milites, para romper con el relato único y que se posicionen y rechacen las políticas de guerra a las que nos condenan, y para que se reúnan con otras organizaciones para establecer juntos una unidad de acción que cambie el miedo de bando, porque separados es imposible avanzar, y callar no es una opción, y quedarte sentado tampoco. ¿Y por tu parte, Laguna? En resumen, resumiendo todo lo que ha dicho Dani, que es esencial para que no le sigan engañando con falsas soluciones, que comprenda que el capitalismo necesita de las guerras, como hemos estado hablando en este capítulo, para subsistir, porque es una herramienta esencial para controlar recursos, reactivar la economía y mantener el dominio de las potencias capitalistas. Y ojo, cuando decimos reactivar la economía, es reactivar la economía para la burguesía, no para la clase trabajadora. Que tengan presente que estas guerras, como le hemos demostrado, tienen un costo humano y social enorme que recae sobre la clase trabajadora, y que por eso se puede concluir de manera tajante, que la única manera de acabar con las guerras es acabar con el sistema que las genera, el capitalismo. Hay que avanzar en esa dirección. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Oye, muchas gracias, Dani Laguna, por esta explicación tan clara y tan contundente. Gracias a ti, Jaime, por invitarnos. Gracias a ti. Y gracias de nuevo a María, que es la quien nos ha leído los testimonios. Muchas gracias por invitarme a vosotros. Nada, aquí te tenemos siempre. Y bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que decir cada vez que habléis con un liberal y que os digan que el mercado se regula solo. Recuerda, ahora tienes dos opciones: seguir indignándote o actuar. Nosotros elegimos luchar. Hasta la próxima. ¿Quién te impone? ¿Quién gobierna? Quiere que seamos pasto para sus presas. Pero seremos la revuelta. Por el parado, por la mujer obrera, por el niño que va sin comer a la escuela. Porque el papel nunca tuvo fronteras. Encarcelarán al cuerpo, no las ideas.